O sea Sí, que tú podías pensar que o Slice sea, Carnival podría no ser ese pelotazo, por así decirlo, pero que sí sí, que podría dar dinero y si era útil y no te absorbía mucho tiempo, pues que bueno, que se podría mantener y si claro. te absorbía pues ya, y no daba dinero, pues lo dejarías de lado, ¿no? Claro, ahí está. Lo bueno además con Slice Carnival es que, pues, como ya tenía un poco el culo pelado de montar WordPress para diferentes proyectos y sabía un poquito de Ujú, analítica con recetas de rechupete y sabía un poquito de SEO y sabía ujú. un poquito de monetización, pues al menos no tenía que darme todas las tortas que me había dado con, Claro. con recetas de rechupete. Claro, desde el principio ya estaba pensado un poco con esa perspectiva de si llegaba en algún momento a ser rentable. Vale, genial. Sí, Y bueno, entonces nada, comentabas eso, que la forma de montarlo y de llevarlo a cabo, pues es que también empezaste un poco por moverlo entre tu círculo cercano y como era bueno, se empezó a recomendar y se empezó a compartir, especialmente en Estados Unidos. Y yo entiendo pues que ahí, claro, la parte del inbuilding fue de por sí sola, fue de manera absolutamente natural y como el contenido era bueno, la gente se lo buscaba y lo claro, encontraba y poco a poco, pues eso claro. fue... Ujú. Entré además en el momento justo. Claro. La comunidad educativa de Estados Unidos, ellos utilizan Google Apps for Education, es decir, Google les deja utilizar toda la suite de Google de manera gratuita Ajá. y con funcionalidades adicionales gratuitas para coles. Entonces, ellos la usan en casi todos los colegios, allí la usan. Además, los chavales les enseñan mucho oratoria y presentar, que es algo que aquí en Ah, España hacemos poco, pero allí los sí. chavales tienen que presentar trabajos en hacer presentaciones continuamente, ¿vale? Entonces se Ujú. juntaba eso con que en aquel momento no había nadie que ofreciera plantillas para Google Slides. Nadie. O sea, Ajá, había claro. una galería horrorosa que pertenecía al propio Google donde cualquiera podía subir plantillas y estaba lleno de basura, ¿vale? Google no ofrecía plantillas propias, que ahora sí lo hace, tiene como Ujú, 6 u 8 plantillas propias ujú. decentes, pero en aquel momento no existía nada. Entonces, eh, claro, llegué a un campo virgen Claro, con muchísimos profesores y estudiantes aburridos ya de usar las mismas y tener presentaciones feas claro. y no encontrar nada para Google Slides y de repente yo les ofrezco contenido, ¿no? Y gratuito. Qué bueno, o sea, Entonces yo no eh, lo sabía, pero llegué en el momento ideal. se juntaron todos los factores, desde luego. Has dicho que allí Google, todas las aplicaciones de Google, en el sector de educación, entiendo que en la educación pública, todos los alumnos y profesores pueden utilizar las aplicaciones de Google, ¿verdad? Sí, sí, Vale, es vale. el Google Apps for Education, tienen Ajá. eso, pueden utilizar gratuitamente el Google Suite. Luego creo que tienen que pagar por, o sea, lo de siempre, pues si quieres tales funcionalidades adicionales vas Vale, pagando o para más número de estudiantes, o no sé cómo tienen el sistema luego de pagos, pero tienen. vale. Y allí muchos colegios lo que tienen los niños para usar en el cole son Chromebooks. Google Slides me ayudó a arrancar y luego el poder poner descargar para PowerPoint me ayudó a crecer. Ajá, fenomenal. Claro, porque era lo que a lo mejor estaba más extendido, ¿no? Quizá. Claro, o sea, lo que me di cuenta Vale. en cuando pude poner, en cuanto Google ofreció la opción de descargar como PowerPoint a través de un simple enlace, ¿no? Que es lo que tengo en mi web, Ujú. y empecé a añadir la palabra, como quien dice, PowerPoint en mi web, fue cuando empecé a A crecer. posicionar mejor y a crecer más en volumen, porque al final Claro, es lo que busca la mayoría de la gente. O sea, aunque la claro. comunidad de Google Slides me ayudó a crecer, Ajá. luego lo que me da más de la mitad del tráfico es el PowerPoint. Claro, lo que te dio repercusión inicial y autoridad fue Google Slides y después lo que te ha dado más SEO, más visitas por tráfico orgánico es todo lo que sea términos añadiendo la palabra PowerPoint, ¿no? De búsqueda. Sí, Genial, muy guay, muy interesante. Bueno, y la parte de, vamos a hablar un poquito también de recetas de rechupete, que es el proyecto que llevas junto a tu marido, el que has comentado antes. ¿Nos podría decir un poco, bueno, ya nos has dicho, creo que era desde 2009, ¿verdad? sí. ¿Cómo marcó la diferencia recetas de rechupete con respecto a otros blogs de recetas que, bueno, yo recuerdo, no sé si, no recuerdo ahora muy bien desde cuándo, pero yo sé que desde hace muchos años hay muchos blogs de recetas, ¿no? ¿Cómo Sí. consigue marcar la diferencia para distanciarse y conseguir tanto tráfico? Eh, ¿Cuál es tu punto de vista? vale, claro, es que, vale, estoy pensando en aquella época, ¿vale? Porque ahora la diferencia que tiene es que lleva desde el 2009. Es su principal diferencia ahora mismo. Claro, claro. Pero en el 2009 marcaba la diferencia, pues,
que éramos un equipo, éramos una combinación perfecta, ¿no? A Alfonso le gustaba cocinar y cocinaba muy Ujú, bien, ujú, y yo sabía de tecnología ujú. y de diseño. Había mucha gente en aquella época que se montaba un blog de recetas, pero la mayoría era gente que le gustaba cocinar y se montaba un blog, pues eso, aficionado. Muchos, Como hobby. muchos estaban en Blogspot incluso en aquel Ujú, momento. Y nosotros hacíamos un buen tándem, ¿no? Como quien dice, en tecnología y en diseño íbamos un poquito por delante y luego ujú, teníamos otra ventaja que era que Alfonso en aquel momento escribía las recetas, pero yo las publicaba. Entonces, cuando ujú. yo publicaba la receta en WordPress, yo la leía. Y yo, que lo único que sé hacer son huevos fritos y calentar la leche en el microondas, ¿vale? Si yo leía la receta y me parecía que no se entendía cómo había que hacerla, pues se lo Qué decía y bueno, lo modificábamos. Es decir, lo qué que bueno. queríamos eran recetas que la gente de verdad pudiera hacer, Utilizar. ¿vale? Aunque no Ujú. tuvieras mucha idea. Entonces, Vale, cuando tú cocinas, no, cuando tú sabes hacer algo muy bien, tiendes a explicarlo, no menos tiendes a bien. explicarlo para gente que no sabe. Claro, Das por hecho que la gente sabe un montón de cosas, que claro, realmente no tienen ni idea, ¿vale? claro. Y entonces, pues yo le iba diciendo, digo, oye, mira, esto no se entiende cómo lo explicas, aquí te has comido un paso, él daba cosas por hecho, no, pero es que todo el mundo sabe que la cebolla se tiene que pochar, pues y yo le decía, pues no, yo no lo Claro, sé, vamos a claro, ponerlo, ¿vale? claro. Entonces son recetas que desde el principio han estado muy bien explicadas y además eran recetas que salían. Es decir, no copiábamos recetas de por ahí que no hubiéramos cocinado. Todo era cosas que nos estábamos comiendo en casa. Claro, claro, genial, joder, qué bueno. Es que es una combinación perfecta lo que tú dices. Pensar, gracias a que tú revisabas las recetas, te dabas cuenta y que no tenías que no tenías lo que tenía tu marido, que era, pues eso, que Sí, le gustaba cocinar y que se le daba bien cocinar y demás, pues te estabas poniendo en la piel de tu usuario final, que era el usuario que iba a buscar una receta porque no sabía o que no sabe cocinar o está aprendiendo o quiere hacer una cosa nueva y de alguna manera pues te ponías en buscarle las vueltas y conseguíais que eso fuera lo que realmente, o sea, claro. darle al usuario lo que buscaba en realidad. Y, Sí, y sí. claro, Yo pues además, fantástico. fíjate que tenía una ventaja además, que es que yo tenía acceso a una piscina de conocimiento infinita, que eran mis compañeros de agencia. Yo trabajaba en agencia digital Ujú, y cuando yo tenía una duda de SEO, pues es que me acercaba a mi compañero de SEO, que en aquella época era Lakil, que es un ajá. SEO brutal. Le preguntaba algo de SEO. ¿Tenía dudas de cómo se manejaban las redes sociales? Pues me acercaba a la community manager que teníamos para marcas grandes. Me cargaba algo en el blog de WordPress, pues me sentaba con Gon, el desarrollador, y decía, oye, échame un cable, o sea, ¿por qué he roto esto? ¿O por qué esto carga tan lento? Y él me lo Claro, miraba. Es decir, yo tenía acceso a todos mis compañeros de la agencia que cada uno, o a Julián, y me explicaba cosas de analítica. qué bueno. Claro, tenía acceso a todos esos compañeros que me explicaban cómo se hacían las cosas específicas de su sector, que si no me habría tardado horas de andar buscando por internet Brutal. artículos para ver cómo arreglar las cosas.